En algún momento de la clase, ya que es la última clase. Hoy vamos a cerrar los conceptos que hemos venido trabajando, que hemos venido desarrollando. Hemos hablado de lo que es CLIL, hemos hablado de herramientas interactivas, hemos hablado de gamificación, hemos hablado de herramientas tecnológicas durante la clase para feedback, para trabajos de extensión. Hemos hablado de cómo presentar, cómo generar imágenes en una inteligencia artificial. Entonces, hemos visto muchas herramientas, tanto TICS como CLIL, para nosotros poder tener una clase integral, o sea, una clase que no solamente cubra una parte de las necesidades, sino también la parte de la motivación, la parte de llevarlos un poco a a la parte de la tecnología. ¿Por qué? Como conversábamos, creo que en la primera o segunda clase, si no mal recuerdo, muchos de nosotros, si no es que digo la mayoría, que estamos entre los 35, 45 años, hemos vivido toda la migración de la tecnología. Hemos pasado del celular hermoso que tenía Snake, que era una línea negra, y era un celular inmortal porque se caía de un puente peatonal y seguía vivo. Yo lo amaba. Hasta pasar a tener la computadora en la palma de nuestra mano. Nosotros ahora tenemos nuestra vida en el teléfono tiene nuestras claves, tiene nuestra cara, tiene nuestra huella, tiene, o sea, literal te roban el teléfono y te robaron la vida. Entonces, ahora, nosotros utilizamos la tecnología y hemos visto la evolución de esta tecnología, pero nos ha costado aprender, nos ha costado adaptarnos, nos ha costado estos cambios. Y los que son más jóvenes no me dejarán mentir, hay mucha más facilidad con el tema del utilizar la tecnología para las nuevas generaciones que para las que venimos de toda esta migración, que conocimos el celular que era el tamaño de una maceta, al celular que tenemos ahora que nos entra en el bolsillo del pantalón. Deme un segundo como va a conectar a la corriente. Listo. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que si bien es cierto, cuando empezamos, como conversábamos, la época de la pandemia y entramos en la virtualidad, muchos de nosotros preferíamos la realidad, preferíamos el material didáctico, preferíamos hacer las cosas a mano. Y tuvimos que modernizarnos y pasar a la etapa tecnológica. ¿Qué enseñanza nos deja esta migración? ¿Qué enseñanza nos deja este proceso de adaptación? Porque fue un proceso de adaptación para nosotros, para los estudiantes y para la educación en general. O sea, nosotros no tuvimos 6 meses como la mayoría de personas de cuarentena, nosotros estuvimos 2 años en educación virtual y tuvimos que aprender cómo mantener la concentración de los estudiantes, cómo mantener su interés estando en 2D. Cuando nosotros estamos aquí, esto es 2D. Entonces, lamentablemente, somos un tele como si estuvieran viendo un dibujo animado porque la interacción no es la misma. Y las profesoras que son de primaria no me van a dejar mentir. Cuando nosotros trabajamos en aula, no solamente trabajamos hablando con los estudiantes, también utilizamos contacto físico, también utilizamos guía cuando los llevamos de la mano, cuando los ayudamos a escribir. Entonces, hacer todas esas cosas en un 2D era bastante difícil, especialmente para los grados más pequeños, que su tiempo de concentración y de atención es menor, que las actividades no les eran tan entretenidas. Y yo tenía un ejemplo, cuando estuvimos en esa parte de pandemia, mi hijo el menor tenía 4 años, él estaba todavía en kinder. Y yo lo veía a él porque les había puesto su computadora a cada uno para que pueda tener clases mientras yo también dictaba clases. Y yo lo veía pasearse con la computadora por la casa. O a veces él estaba en clase y lo veía caminar a la cocina. Y era como que, ¿qué haces acá? Estás en clase. Entonces, ¿por qué? Porque se aburrían. Entonces, obviamente, él estaba, ya me aburrí, tuve 15 minutos de escuchar a la misa hablar, de ver un video, pero ya, es suficiente, ¿no? Entonces, esas cosas nos obligó a tener herramientas digitales interactivas. Mucho antes de esto, nuestra digitalidad, nuestras herramientas digitales eran ver un video, eran ponerles un video y responder preguntas. Ahora existen videos interactivos, como lo vimos el otro día con el Edpaso.
¿Por qué? Porque tenemos que hacer que la persona que está detrás de la pantalla esté con nosotros en la clase, que esté haciendo lo que hacemos nosotros en la clase. Por eso es que la clase anterior fue muy práctica, porque yo te puedo dar toda la información del mundo, pero como conversamos en la primera clase, tú retienes el 10% de lo que escuchas y el 90% de lo que creas. Entonces, obviamente necesitamos que ustedes sean capaces de crear algo con lo que yo les estoy dando. Sean capaces de aplicarlo en su vida diaria, que sean capaces de ustedes mismos aplicar esto en su labor docente y decir, sí, me sirvió, genial, gracias, Juliana. Y a la siguiente me escribirán y me contarán algo de cómo lo aplicaron, qué reacción hubo con sus estudiantes, qué diferencia notaron al hacer algo que no hacían regularmente. A mí me pasaba mucho, a nosotros cuando entramos a la virtualidad, yo trabajaba en un colegio que me daba el material porque es una red de colegios a nivel nacional y todos tenían que estar unificados, todos tenían que tener el mismo material para todos lados. Y teníamos que estar como que en la misma semana todos juntos, porque si un alumno venía de Piura, tenía que llegar a Lima y tenía que tener la misma información y continuar con su cuaderno como si no se hubiera mudado. Cuando yo recibía ese material, que es un área especializada que lo elaboraba, yo recibía cosas como si estuviera en mi salón. Recibía flashcards, ¿no? Digitales, pero flashcards. Recibía teoría para que copien, recibía para que completen en su cuaderno, pero no recibía nada que los haga estar acá conmigo. Entonces tenía que ingeniármelas con peluchitos, con cosas reales. Me traía mi ensalada de frutas y les enseñaba si estábamos haciendo frutas. Yo estaba con primer grado, imagínense. Y es más, los 2 años de virtual yo estuve con primer grado. Enséñale a un niño de primer grado lectoescritura o grafomotricidad en la pantalla. Eran las de Caín. De verdad que fue bastante, bastante difícil. Y ahí es que me veo obligada a aprender herramientas interactivas entre mi estudiante y yo. Y así era más fácil que ellos prestaran atención, interactuaran conmigo, que estuvieran pendientes de lo que yo estaba haciendo y que estuvieran pendientes de la clase. Eso era lo que realmente estaban buscando, ¿no? El poder seguir interactuando en la clase, el seguir participando y construyendo. Al inicio la virtualidad era meramente expositiva y ahora sí pasamos a algo en lo que es netamente interactivo y es posible. Incluso cuando tú llevas cursos de diseño instruccional, no solo te enseñan herramientas digitales, yo lo llevé de pura curiosa, les soy sincera. Como les conté también, yo soy de las personas que estudia solo porque quiere estudiar. Y tenga o no tenga que ver si me llama la atención y me gusta lo que dice, yo me meto a estudiar. Y entré a un curso, a una especialidad, a una especialización de diseño instruccional, porque me llamaba la atención que era, te decían, o sea, no solo es saber enseñar, sino cómo armar la forma en la que enseñas. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención, más que nada por mi trabajo. Yo hago cursos para el sector corporativo y tengo que adaptarlos a la necesidad de cada empresa. O sea, puedo dictar un mismo curso, pero no va a ser el mismo en todas las empresas porque sus necesidades no son las mismas. Entonces, iba con lo que yo quería y estaba haciendo y por eso es que me meto a este curso. ¿Qué es lo primero que me enseñan de que ahora incluso los cursos asincrónicos son interactivos? Y eso también conversábamos el otro día. Nosotros muchas veces utilizamos PowerPoint porque lo tenemos acá, porque es más fácil, porque tiene animaciones y las sabemos usar de toda la vida. Pero hay programas que nos dan mucha mayor interacción, capacidad e incluso presentación que PowerPoint o Google Slides. Y esto es algo que he estado trabajando no hace más de 2 años. Por ejemplo, con Genially, tú puedes poner interacción en tu PPT y cuando tú lo presentas y lo subes a una plataforma digital, una LMS, tú puedes interactuar. Tú te dice, da clic aquí, le das clic, te sale el texto. Ya, baja esto y bajas y te salen preguntas. Y vete a la derecha y te vas a la derecha y te da un ejercicio. Y tú puedes ir caminando como si fuera un juego de mesa y esto va haciendo de que tú interactúes con el programa y a pesar de que no tienes al profesor, que no es sincrónico, que no tienes que te está hablando, que no te está preguntando nada, tú puedes interactuar con esta aplicación y mantenerte enfocado en lo que estás haciendo.
Entonces, todas estas herramientas nosotros tenemos que ir descubriéndolas, pero como les dije también en la clase pasada, yo les puedo dar todos los nombres del mundo, pero va a depender de ustedes realmente meterse y ponerse a investigar. No hay forma más bonita de aprender que apretando botoncitos. Yo soy de las personas que debo reconocer que no es del todo bueno. Yo no suelo leer los manuales. Yo aprendo apretando botones, a ver dónde me lleva y descubriendo, porque mi curiosidad de descubrir me motiva a seguir avanzando y aprender a lo que estoy haciendo. A diferencia que si leo el manual, en los 15 minutos me aburro y ya no quiero saber qué estaba haciendo ni para qué lo estaba leyendo. Entonces, cuando uno hace, genera algo que se llama curiosidad. La curiosidad es la motivación más grande para el aprendizaje. Si yo realmente estoy interesada en saber qué es lo que estoy aprendiendo y por qué lo estoy aprendiendo y cómo lo puedo utilizar en mi vida diaria, cómo esto me va a servir, cómo esto va a hacer que yo quiera seguir creciendo, entonces voy a querer seguir aprendiendo. Pero si yo creo que esto no tiene ningún beneficio para mí, y eso creo que lo conversamos en la primera clase también, si tú no encuentras tu motivación, vas a estar acá sentado con la pantalla apagada y pensando en lo que tienes que hacer mañana, o en la lista de compras, o que no compras el yogur, o que te dieron hoy día un remedio buenazo que tú querías probar. Pero no vas a estar en la clase, no vas a estar acá conmigo, porque no le encuentras un beneficio. Los seres humanos no hacemos nada si no le encontramos un beneficio. Y esto va, como les dije también, desde la ayuda social. Tiene un beneficio interno, tiene un beneficio a nivel cognitivo, tiene un beneficio a nivel químico cerebral, porque generas dopamina, generas endorfinas que te hacen sentir feliz. Y eso ya es un beneficio para tu cuerpo, te sientes bien, te sientes contento. Entonces, ¿cuál es tu motivación para estar aquí hoy? ¿Cuál es tu motivación para haber terminado este curso? ¿Cuál es tu motivación para querer seguir mejorando como profesor, como pedagogo, como capacitador, como tallerista? ¿Cuál es tu motivación? Si no encontramos esa motivación nosotros como maestros, no vamos a contagiarles a nuestros estudiantes esa energía que necesitan ellos para estar pegados a la clase, para estarte escuchando, para no sentarse y decir, ay, Dios mío, qué flojera, ya empezó a hablar, ¿cuánto falta? Recién van 19 minutos, señor. Porque es así. Tu cabeza va a tener la percepción de la idea que tú le estás dando. Si tú estás acá sentado, emocionado porque es tu última clase, porque de repente de esta clase depende que tú pases el examen final, eso va a hacer que tú quieras escucharme. Pero ¿qué pasa si tú te sientas y piensas que ya sabes todo lo que te voy a decir y simplemente estás acá por el cartón? No vas a aprender. Mañana vas a llegar a tu clase y no vas a aplicar lo que te enseñé. No vas a debatir conmigo si tienes una idea mejor. No vas a aportar a la clase para que construyamos algo más rico. Chicos, yo puedo tener mucho conocimiento, pero la clase la construyen ustedes. Porque si no hay participación, si no hay interacción, si no hay un debate, si no hay un enriquecimiento, esto no es una clase, es un monólogo. Podría grabarlo y ustedes lo verían y no pasó nada. Parte de que la clase y lo importante de que una clase sea sincrónica es que nosotros podamos colaborar mutuamente para construir sobre lo que estamos haciendo. Repito, yo puedo tener mucho conocimiento porque obviamente tuve que investigar lo que les estoy enseñando. Pero eso no quiere decir que sea dueña de la verdad absoluta, uno. Y dos, que yo estoy dándoles lo que yo entiendo, lo que yo aprendo, lo que yo aplico desde mi percepción, porque todos tenemos una percepción propia. ¿Y qué pasa si mi percepción es una, pero la de Marcia o la de Pamela es otra? ¿Qué pasa si ellas me dicen, no, Juliana, mira, en mi colegio es diferente, en mi trabajo es diferente porque no estoy en Lima, porque soy de provincia, porque soy de otro país, y hacemos las cosas diferentes? Eso enriquece la clase, porque estamos viendo una realidad diferente, una percepción diferente, un mundo diferente y una visión diferente, lo cual va a generar que podamos brindar opiniones y debatir. Eso construye una clase. Y eso también construye tu clase.
Así estés con niños de primer grado y de segundo grado que tú crees que tú les estás enseñando todo porque tienen 6 años. No necesariamente. El otro día yo estaba viendo con mis alumnos de 6 años, la vida de científicos famosos y estábamos viendo la biografía de Mary Curie. Y mi alumna de 6 años me dijo cuándo murió, en qué fecha, dónde la enterraron y de qué. 6 años. Y ya lo sabía, porque le gusta el tema. Todos aprendemos de todos. Aprendes de un estudiante de 3, de 2, de 5, de 6, de 7, de décimo, de undécimo, de 15, 17, 18 años, quinto secundaria, cuarto secundaria, porque tenemos, en algunos sitios se llama octavo, noveno, décimo, undécimo y en otros es tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Perdón, y quinto y diploma. Entonces, a eso vamos. Todo va a depender de la percepción que yo tenga para poder aplicarlo a mi realidad. Pero para yo poder tener una percepción del tema, tengo que escuchar, procesar, analizar, interiorizar y hacer algo con eso. Y con mis alumnos es lo mismo. Ellos tienen que escucharme, analizar y poder hacer algo con lo que yo les estoy enseñando. Y de esa manera mis estudiantes realmente van a poder decir que aprendieron. Si no, no van a aprender. Ellos pueden tener mucha información, yo les puedo dar mucha información, puedo hacer que se memoricen y se paporreten las tablas de multiplicar, pero si no son capaces de ir y comprar algo, no van a poder, no, no tiene sentido lo que yo les estoy enseñando. Te estoy enseñando a memorizar, no te estoy enseñando a que tú puedas aplicar lo que te estoy enseñando. Y si tú no eres capaz de aplicarlo, entonces no te estoy enseñando. Muchas veces, y esto pasa específicamente y especialmente en los talleres de adultos, sí, hay muchas cosas que son expositivas, porque obviamente somos adultos, nuestra autogestión es mayor, nuestra capacidad de concentración también, nuestra motivación, ya sea extrínseca o intrínseca, es más fuerte que la de un estudiante, lo que hace que nosotros tengamos la disciplina de estar aquí sentados y poder continuar con la clase. Pero eso no quiere decir que estés divirtiéndote o que estés pasando una bonita clase. Tu motivación es la certificación, pero ¿realmente estás aprendiendo? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es parte de lo que vamos a trabajar ahora en lo que es la evaluación, autoevaluación y retroalimentación docente. Todos los docentes tenemos que tener algo que se llama plan de mejora. Eso lo vamos a ver más adelante en la clase también, porque es importante que nosotros tengamos este plan de mejora, no solamente por parte de nosotros, sino también por parte de las personas que nos acompañan dentro de la escuela o dentro de donde sea que nosotros trabajamos. Yo, por ejemplo, les cuento mi experiencia, yo le tenía terror a los acompañamientos. No porque sea mala profesora, no porque dude de mi capacidad de enseñarle a mis estudiantes o no porque dude de mi capacidad para explicarles algo, para enseñar o para que aprendan. Es más, yo veo los resultados en ellos. Mis chiquitines ya leen, forman oraciones, hacen blending, suman, restan y soy feliz porque yo veo que están aprendiendo. Pero ¿cuál era mi terror con esto? Que yo sentía que la persona que entraba al salón entraba a juzgarme, no a ayudarme. Yo tenía la sensación o la impresión de que la persona venía para buscar excusas para votarme, no para que yo crezca como profesional. Y eso me causaba muchísima ansiedad, ¿no saben? O sea, yo podía, en mi clase normal yo salto, brinco, hablo, juego y mis estudiantes son felices. Cuando estoy siendo observada, hasta tartamudeo. De la sola idea que la persona está tan metida en juzgar mi trabajo que no va a apreciar lo bueno, solo va a ver lo malo. ¿Saben qué es lo malo de eso? Que sí existen esas personas. Y eso hace que nosotros percibamos la retroalimentación, el acompañamiento, como algo malo, como algo que te está inquisitando, estás en la inquisición.
y te estresas y te preocupas y ese día haces la mejor clase de tu vida y ese día cumples los tiempos y ese día tienes un producto y ese día tu clase es espectacular porque te avisaron que te iban a supervisar. Y la pregunta es, ¿por qué no es así todos los días? Y no estoy hablando del papeleo, yo soy de las personas que dice de que el papeleo en muchas ocasiones es tedioso, es engorroso y es estresante para nosotros los docentes. Pero ¿por qué en la parte de la acción no podemos ser ese docente que brilló en la observación? Porque muchas veces dejamos de lado ciertas cosas pequeñas por cansancio, por tiempo, porque estamos saturados y se entiende. Yo también he pasado por eso, todos hemos pasado por eso. El ser docente, lo más cansado de ser docente, no es tu aula, no son tus niños, es el papeleo. Y lamentablemente, por un tema de burocracia, tenemos muchísimo papeleo. Pero en la práctica, sí podemos ser ese docente, sí podemos ser ese profesor que construya en su aula y que vaya al ritmo de sus estudiantes, que veas cómo avanzan, que leas si te entendieron y que los hagas crear. Así te demores, así te tome más tiempo. Crea, déjalos usar su imaginación, desarrollar su imaginación. Yo justo hoy estaba conversando con una amiga y enseña en universidades también. Y ella tiene alumnos de pregrado hasta cuarto ciclo. Estamos hablando de estudiantes de entre 18 y 20 años, 21 años, a lo mucho. ¿Y qué pasa? Ella estaba en la clase y estaba presentando, ella les enseña inglés como segunda lengua, y ella estaba presentando videos, estaba presentando textos para que analizaran, estaban en comprensión, y muchos de ellos era, ¿y qué sigue? Y ya. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué la inmediatez? La inmediatez es una enfermedad de la hora. Todo lo quieren así, todo lo quieren rápido, todo lo quieren masticadito, quieren el resumen, no el libro. Y lamentablemente eso se forma por lo mismo que conversábamos hace un momento. Nosotros también vivimos corriendo. Porque tenemos que planificar, porque tenemos que hacer la programación, porque tenemos que hacer la unidad, porque tenemos que hacer la sesión, porque tengo que hacer una sesión de 2 hojas de donde diga hasta el punto, la coma y si me paro y si levanto la mano y si me bajo. Yo entiendo la parte burocrática, porque sí, si yo falto y la persona que me reemplace necesita saber con puntos y comas cómo desarrollar mi clase para que ésta sea desarrollada correctamente. Lo entiendo, pero yo como docente lo digo, agota. Y eso nos quita muchísimo tiempo a nosotros, al punto que muchas veces estamos apurados. Estamos apurados por cumplir la programación, estamos apurados por cumplir la semana, estamos apurados por cubrir el contenido temático, pero ¿realmente mis alumnos están aprendiendo? ¿Realmente me estoy cerciorando que ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven entienda lo que estoy haciendo? Debate. ¿Qué es más importante? ¿Es más importante que mi estudiante aprenda o cubrir mi contenido temático de la programación del bimestre? En el chat los leo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es más importante y por qué? Kelly dice que el estudiante aprenda. Muy bien, Kelly, totalmente de acuerdo contigo. Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué piensan ustedes y por qué? No está mal que me digan, no, Juliana, yo tengo que cubrir mi contenido temático y porque el alumno tiene que tener ciertos temas cuando pase al siguiente año. Y estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que tener un mínimo de temas tratados durante el año, porque de esa manera desarrolla sus capacidades. Es verdad que mi estudiante aprenda, gracias, Aide. Sí, que aprenda así no cumpla todo lo que nos piden. Muy bien, gracias. Sí, Yaxmi. Qué lindo nombre. Sí. Porque nosotros muchas veces, y repito, que el estudiante aprenda, gracias Juan Diego, sí, y eso es algo que
Yo entiendo, como les digo, entiendo la parte burocrática porque también estoy en la parte administrativa, también estoy en la parte de la coordinación y muchas veces tenemos que cumplir ciertos estatutos, ciertas cosas mínimas para que este estudiante cumpla con los desempeños que estamos nosotros dedicando, teniendo o pidiendo. Pero, ¿qué sucede cuando mi profesor está más preocupado por el contenido temático que cuando cuando mi profesor está más preocupado por el contenido temático que porque el estudiante aprenda o no aprenda? Yo voy a tener muchos checks. Aprende y desarrolla capacidades. Gracias, Leslie. Sí. Yo voy a tener muchos checks. Ya. Past tense, present tense, future, will, going to. Ya. Aprendió. Todo aprendió. Pero vamos nuevamente. ¿Realmente lo aprendió? Si yo le pido al estudiante que me cuente lo que hizo la semana pasada, ¿va a ser capaz de contarme lo que hizo la semana pasada aplicando los verbos en past tense? Sí, Ana María, justo es lo que estábamos conversando. Se entiende, se entiende la parte de la formalidad en la cual nosotros tenemos que tener un mínimo de contenido temático para que ese estudiante pueda llegar al desempeño. Pero a veces, como vivimos corriendo y vivimos preocupados por el contenido temático y por la programación y por el sílabus y por lo que les dijimos que íbamos a hacer, que nos olvidamos de cerciorarnos que realmente estén aprendiendo lo que estamos enseñando. A veces es mejor demorarnos un poquito más y que ese estudiante pase con todo el conocimiento que necesita a tener un gap en el cual pasó por agüita caliente, cumplimos con lo que teníamos que hacer y al siguiente año cuando lo vuelva a necesitar, no lo sabe. Tengo un contenido temático con mayor dificultad, tengo un contenido temático que está aplicado ya a situaciones reales en las cuales tiene que crear, tiene que contar, tiene que decir y no la sabe. Me hizo una consulta, yo trabajo en colegios y la dificultad es no tenemos internet ni proyector, no funciona. Te cuento, Aide, que a mí me pasaba lo mismo en uno de los colegios en los que trabajé. Lamentablemente, muchas veces el tema de los recursos no los tenemos a la mano. Pero la gamificación no solo tiene que ser digital. Nosotros podemos crear gamificación, ya sea con material didáctico, ya sea con juegos interactivos, ya sea con una pizarra, con post-its. Sí, obviamente la parte digital, la parte tecnológica es una ayuda muy grande, pero también lamentablemente no es la realidad de todos los colegios a nivel nacional. Sería hermoso, sería lo ideal, pero nosotros ahí es donde viene la parte en la que decimos lo maravillosos que somos como docentes. Somos capaces de hacer magia. Exacto, yo hice un bingo con los héroes peruanos en papeles. Gracias, Kelly. Exacto. Nosotros tenemos una capacidad de creatividad y de creación tan grande que yo estoy segura que esas dificultades, que son dificultades, no son un impedimento para que hagamos una clase maravillosa, porque somos capaces, porque es parte de nuestra vocación, es parte de nuestro ser, es parte de quien somos. Un profesor que no es creativo no es profesor, porque inventamos lo que no existe y lo hacemos para ellos, para que aprendan. Yo tenía una amiga con la que trabajaba hace mucho tiempo. Ella es profesora de educación especial, pero le gustaba mucho enseñar inglés y se fue por esa rama. Ella cantaba toda su clase, toda su clase, y todas las canciones eran inventadas, porque en ese colegio no teníamos proyector, no teníamos televisor y no teníamos radio, porque no funcionaban. Y ella cantaba toda su clase. Y todos después en los recreos escuchabas a sus alumnitos de primer grado cantando blue, 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 blue. Habían aprendido colores. Blue, 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 blue. Y se sabían toda la canción de Blue. Y obviamente no era la canción, no era la tonada, pero para ellos lo era. Y lo más gracioso es que en segundo grado me tocaron a mí. Y me decían, Miss, tú también te sabes la canción de los colores. Y yo, sí, y les cantaba una y me decía, no, esa no es, porque era la que mi amiga se había inventado. Lo más gracioso es que ella no se acordaba qué canción era, porque había sido improvisada en el momento. Pero nosotros tenemos esa capacidad de creación. Y no porque tengamos dificultades,
Dejemos de soñar, de pensar en grande. A veces el camino no es el mismo ni tan fácil para unos y para otros. Todos los caminos son diferentes. Pero no dejemos de disfrutar ese camino. No dejemos de disfrutar ese aprendizaje. No solo el nuestro, el de ellos. Cuando tú ves esas caritas hermosas riéndose porque están vacilándose en la clase, vale la pena todo. Y eso es lo que tiene que motivarnos a nosotros. No solamente hacer una clase divertida o una clase dinámica o una clase con aprendizaje colaborativo o una clase con aprendizaje en grupos o expositiva o un flip classroom, dependiendo la edad de estudiantes que tengas, sino también el hecho de estar aquí sentado aprendiendo a ser mejor docente, aplicando lo que aprendiste el día de mañana y pasado creando tus propias estrategias y, ¿por qué no?, compartiéndolas con las demás. Repito, la realidad de ustedes no es la mía, no es la de ella, no es la de ella, no es, todas las realidades no son una. Todos tenemos diferentes realidades, lo cual quiere decir que cuando nosotros conversamos, dialogamos, debatimos, compartimos, generamos que las otras personas también enriquezcan su práctica docente, porque vas a aprender diferentes formas. Por ejemplo, Kelly nos comparte, yo hice un bingo con papel sobre los héroes peruanos, me encanta. Y de repente dos o tres dirán, oye, qué buena idea, yo lo puedo hacer con comida, yo lo puedo hacer con colores, yo lo puedo hacer con números. Y aprendimos algo todos, y qué hermoso. Y por ahí alguien dirá, ah, pero por si acaso yo conozco una página que te genera el bingo, ¿ah? Para que no estén haciéndolo ustedes y jugando al sudoku. Me encanta, genial. Y así compartimos. Parte de la retroalimentación no solo es la autoevaluación o la evaluación de tus superiores, también lo es de tus pares. Cuando tú trabajas con tus peers, no solamente es para que tú trabajes con la persona que está a tu lado y compartas, ya, yo hago esto, tú haces esto y nos repartimos el trabajo para que sea menos. No, también es para que esa persona te diga, oye, yo hacía esto y me funcionó, ¿tú qué piensas? Ya, me parece genial, pero mira, ¿tú qué crees que si hacemos eso, te parece bien? Puede ser, sí, no, también hacemos esto. Compartimos, mediamos, alimentamos. Eso hace que definitivamente la enseñanza sea más rica, no solo para ti, sino para la otra persona y para tus estudiantes, que van a ser los primeros beneficiados. ¿Por qué comentamos esto? ¿Por qué conversamos de esto? Porque, repito, yo entiendo, lo he pasado. El burnout es la enfermedad del maestro. Te cansas, pero a veces uno tiene que sacar motivación del subsuelo porque no lo haces por ti, no lo haces por el colegio, no lo haces por tus jefes, lo haces por tus estudiantes. Y el profesor que me diga que enseña porque le gusta aprenderse los 14 incas y no porque ama ver a sus estudiantes cantando el rap de los incas y siendo felices, que levante la mano y me diga, yo no soy profesor por mis estudiantes, yo soy profesor porque sí. Porque creo que aquí todos, y no me van a dejar mentir, somos profesores por nuestros chiquititos. Porque tú llegas a esa clase y te dan tanto amor que tú dices, vale la pena lidiar con los papeles, con las supervisiones, con los papás, que son la parte más difícil a veces, pero ellos lo valen para que quieras ser mejor profesor, mejor persona, mejor ser humano. Y ahora que trabajemos la parte de la planificación de todo lo que es el plan de mejora docente, se van a dar cuenta que no solamente es el hecho de que la mejora docente sea de que tu jefe te diga lo que estás haciendo bien y lo que tienes que mejorar, o que alguien más te diga lo que tienes que mejorar, o que un papá venga y te diga cómo tienes que enseñar. Es que tú mismo te des cuenta qué cosas te faltan y qué necesitas mejorar. A veces nosotros nos damos cuenta, pero también decimos, ay, pero me está yendo bien. Qué flojera la noche estudiar. Uy, 6 meses, 2 años, no, ¿para qué? Qué frío que hace. Mejor no, mejor me quedo en mi casita. Si estoy bien en mi trabajo, mi jefe me quiere, ¿no? Pero nuestra carrera, así como la psicología, nunca está quieta. Siempre hay corrientes nuevas, siempre hay descubrimientos nuevos,
Siempre hay cosas nuevas que uno va aprendiendo. Nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Gracias, Kelly. Sí, es verdad. Y eso también lo hemos conversado. No es que nos cueste porque seamos flojos, o sea, no se sientan mal. A mí también me cuesta y nos cuesta a todos. Es porque nosotros tenemos este mecanismo de defensa de que nuestro cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir. Está como que programado para nuestra supervivencia. Obviamente, nuestro hermoso cerebro, para saber que estamos sobreviviendo, quiere estar en la zona de las cosas que conoce, la zona conocida, lo que conocemos nosotros como zona de confort. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos que salir de la zona de confort? El pobre entra en trompo. No sabe qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque no conoce lo que está afuera, porque no sabe lo que nos espera, porque no sabe qué es lo que va a tener que hacer y se asusta. Y el miedo es normal en el ser humano, especialmente entre los cambios o los cambios grandes. Un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, un cambio de país. Yo conozco muchas personas que aplican estos programas que te llevan a los intercambios culturales, que puedes irte a Estados Unidos, a Europa, a España, a enseñar en diferentes colegios por 2, 3 años y luego regresas, porque es un programa de intercambio cultural, traen un profesor de allá y esto hace que tú enriquezcas tu práctica docente. Muchas personas se mueren de miedo y no porque sean malos docentes, no porque no tengan los papeles, no porque no puedan postular y tengan la oportunidad. Se mueren de miedo porque ¿qué voy a hacer solo yo en un lugar donde no conozco a nadie? Yo ando fuera de mi zona de confort siempre. Me encanta, muy bien, felicidades, en serio. Y qué bueno que realmente te retes a ti mismo, es la única forma de crecer. Pero ¿qué pasa cuando uno se queda en esa zona de miedo, en esa zona de confort, en esa zona de que no sé qué va a pasar, mejor no me arriesgo? Y entiendo que muchas veces no tiene que ver con miedo, tiene que ver con preocupación, con responsabilidades. Soy mamá, tengo hijos, tengo responsabilidades, tengo que pagar colegio, tengo que pagar comida, tengo que pagar la casa, no me puedo quedar sin trabajo. Y está bien, pero arriesgarse también está bien. Y salir de esa zona de confort también está bien. Porque la zona de crecimiento, la zona de aprendizaje está a un paso fuera de esa zona de confort. Y era lo que hablábamos el otro día también. Tú tienes tu zona de conocimiento y tienes tu zona de aprendizaje. Tu zona de aprendizaje no está dentro de tu zona de conocimiento. Y sí, nos podemos tratar de quedar ahí. Y vamos a estar bien, vamos a estar cómodos. Pero ¿realmente vas a ser feliz sintiendo que pudiste hacer tantas cosas y no lo hiciste? ¿Queriendo aprender tantas cosas y no las aprendiste? Nosotros como docentes estamos en la obligación moral de investigar, porque no solo es lo que tienes que decirle a tus estudiantes o a tus colegas cuando estás en una charla, en un taller, en una capacitación, es lo que tú puedas también adquirir de eso. Así se hace el tallerista. Así como estoy con ustedes hoy día, la próxima semana me va a tocar a mí estar al otro lado. Hay una charla hermosa de neurodiversidad a la cual voy a asistir porque a mí me encanta todas estas cosas que me hacen salir de mi caja. Yo creo que esto es así porque es así, y muchas veces juzgamos. Y cuando vas a estos sitios en los cuales tienes otra percepción, otra idea, otro mundo, otra experiencia, sales de tu caja, piensas fuera de la caja y creces y aprendes. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. La educación, las corrientes educativas, el aprendizaje, la enseñanza no están quietos, son así. Y todo el tiempo están así. ¿Por qué? Porque se descubren cosas nuevas. Hace no mucho salió la teoría de las inteligencias múltiples. El año pasado dijeron que no, que eso ya no era, que no va. Hace 10 años teníamos la teoría de que los alumnos aprendíamos de una sola forma, ya sea visual, auditiva. Ya no, porque te dicen, no, eso ya no es cierto, se va esa teoría. ¿Por qué? Porque los estudiantes somos integrales, aprendemos de todas las formas. Que tengamos facilidad para unas más que otras, sí, pero aprendemos de todas las formas, es un todo. Pero la gente sigue investigando, la gente sigue probando, prueba, error, porque trabajamos con seres humanos. No hay nada certero, porque son seres humanos, hay una variable, no todos vamos a aplicar lo mismo, a no todos nos encaja lo mismo, a no todos nos va lo mismo. Entonces sale una teoría, la pruebas, no funcionó, entonces se va la teoría y seguimos avanzando. Así entró la parte de la neuroeducación, así encontramos la neurodiversidad, así tuvimos una aproximación diferente a lo que era la educación
interdisciplinar, la educación inclusiva. Antes nosotros íbamos, nos ponían un montón de cosas en la pizarra de tiza todavía, porque de verdad que qué maestros los que escriban en pizarra de tiza, la mano se te destruye. Te llenaban la pizarra y te decían, copia. Y tú te ponías a copiar, bien obediente. Y luego llegabas a tu casa y paporreteabas. 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16. Y llegabas hasta la tabla del 12. Y al día siguiente te acordabas de las 12 tablas, te acordabas 3. Y las que se te olvidaban siempre eran las mismas, la del 7 y la del 9 que son las más difíciles, y la del 12 un poquito por ahí, porque hay algunos que sí y algunos que no. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo para multiplicar te enseño otro tipo de estrategias? ¿Qué pasa si te daban material concreto? ¿Qué pasa si te daban material manipulable? ¿Qué pasa si lo exponía de diferente manera y tú construías este concepto de multiplicación? ¿No hubiera sido diferente? Sí, hubieses tenido que memorizar las tablas de todas maneras, porque lamentablemente hay cosas que tenemos que memorizar. En el caso del inglés, los verbos irregulares en pasado. Pero, ¿qué pasa si yo para presentártelos, en vez de darte una lista interminable de verbos que tú no sabes ni cómo van, te hubiera dicho, oye, vamos a jugar Monopolio? Es diferente, ¿verdad? Porque construiste divirtiéndote. Memorizarlos ya no es tan difícil. Qué diferente que yo te diga, toma tu lista de 200 verbos y apréndetela, te lo tomo el lunes, ¿ah? Eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar. Sí, va a haber contenido temático. Sí, va a haber teoría. Sí, vas a tener tu momento de monólogo. Pero también podemos construir. Y eso es lo importante, que construyamos. Y eso hace que nosotros tengamos la oportunidad no solo de permitir que tus estudiantes construyan, que tus estudiantes tengan su aprendizaje de manera activa, didáctica, lúdica, sino que también les va a permitir que saliendo de tu clase van a poder hacer algo con eso y no se va a quedar en simplemente, ay, la misa hablaba mucho. ¿Qué dijo? No me acuerdo. A la mitad ya estaba pensando en que quería ir a jugar Roblox con mis amigos. Por ejemplo, eso es otra cosa que tuve que aprender para poder socializar con mi hijo el menor a jugar Roblox. No soy muy buena que digamos, pero ahí vamos. Vamos entonces a ver la parte teórica y luego vamos a tener un momento práctico en el cual ustedes van a utilizar un poquito el ingenio. Vamos entonces, el objetivo de la clase hoy, comprender la importancia de integrar el enfoque CLIL con el uso de herramientas digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Valorar la autoevaluación como estrategia para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la práctica docente, lo que hemos estado hablando toda esta primera etapa. Promover la retroalimentación entre pares como medio para el desarrollo profesional colaborativo. Nuevamente, lo que tocamos al inicio, no solo puedo recibir feedback de mi jefe, puedo recibir feedback de mi compañero y del que recién entró también. Diseñar un plan de mejora docente que articule objetivos claros, acciones concretas y mecanismos de seguimiento. Reflexionar sobre la práctica pedagógica para fomentar la innovación y el compromiso con la calidad educativa. Hoy nosotros vamos a tener una pequeña práctica sobre el enfoque CLIL y las herramientas TICS. Les voy a poner un par de ejemplos y ustedes van a crear un par de ejemplos más. Y luego vamos a hacer nuestro análisis FODA de nosotros mismos. No es necesario que lo compartan. Si alguno de ustedes lo quiere compartir, yo feliz de escucharlo. Si no, queda para ustedes porque esto es un análisis interno. No necesitamos hacerlo a mayor alcance. Pero sí les voy a pedir que seamos totalmente sinceros al hacer este análisis FODA. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes mismos sepan cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus amenazas y sus oportunidades. Esto hace que nosotros mismos nos demos cuenta qué cosas necesitamos mejorar, qué cosas podemos seguir trabajando y qué cosas son buenas y ya las tenemos. Y con eso vamos a ser capaces nosotros de seguir desarrollando
Una buena práctica docente. Listo. Estrategias metodológicas efectivas para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir, Juliana, efectivas? Como conversábamos hace un momento también. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos estas situaciones de la prueba-error? Tenemos ideas, tenemos estrategias. Alguien nos contó que hizo esto, que le funcionó con quinto grado. Yo lo intenté con primero, fue un desastre total. Primer grado no estaba preparado para eso. Lo intentó alguien con segundo y secundaria, se aburrieron porque no aplica para todas las poblaciones. Es más, muchas veces lo que yo hago con mi primer grado, el primer grado del costado no le funciona porque son poblaciones diferentes. ¿Qué cosas son las que en su mayoría funcionan? En un tema general, repito, no para todos va a aplicar igual. El aprendizaje basado en proyectos. Productos finales que integran contenido más el idioma, en este caso, más la tecnología. ¿A qué se refiere el aprendizaje basado en proyectos? Que yo le tengo que dar a mi estudiante algo que crear con lo que yo le estoy enseñando. Ustedes ahorita van a tener un aprendizaje basado en proyectos en un momento en el cual vamos a aplicar lo que hemos venido trabajando todas estas 4 clases. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes sean capaces de aterrizar este contenido, este abstracto, y volverlo un concreto. Si yo soy capaz de hacer algo con lo que tú me has enseñado, si yo soy capaz de utilizarlo en mi vida diaria, entonces soy capaz de hacer lo mío y lo aprendí. Hay un aprendizaje significativo. Si tú sales y me dices, no tengo idea de cómo hacer esto en mi salón, entonces no aprendiste porque no puedes hacer lo tuyo y recrearlo. Por eso es que trabajamos con proyectos, para que tú seas capaz de crear algo tuyo con esta información. Gamificación, lo que hemos venido trabajando toda la clase pasada con todos los programas que les enseñé. Tenemos uso de plataformas Kahoot, Quizzes, Wordwall, Life Worksheets, que yo las amo. Vimos el Edpaso, vimos muchos programas muy interesantes en los cuales podemos apoyarnos como tecnología, Padlet, Mentimeter, para poder tener la recopilación de saberes previos, para poder tener la recopilación y el hecho de que ellos puedan relacionarlo con conocimientos que ya tienen, aterrizarlo a un conocimiento real, a una situación real. Todas estas cosas nosotros podemos apoyarnos en la gamificación. En el caso que no tenga la tecnología a la mano, en el caso que no tenga la facilidad de la tecnología, puedo hacer juego de concursos en un papelógrafo. Puedo hacer y simplemente coloco la pregunta, les pongo les escribo las respuestas múltiples y yo marco la que es, que ellos marquen en un papelito. Puedo hacer mi Kahoot en didáctico, en material didáctico. Puedo darles estas cositas, que eran para cuando tenías exposiciones, las fichas estas que compras en la librería. Pongo a uno, hago mi concurso como si fuera un concurso de televisión y pongo 3 participantes y les pongo una campanita, les pongo una de estas cosas de timbre de hotel. Maneras de ingeniármela hay. ¿Que me va a costar un poco más de trabajo? Sí, la digitalidad nos da muchas facilidades, es verdad, pero también nos da como, nos volvemos comodones a veces. A veces también es necesario el material didáctico, es necesaria la realia, es necesario tener material para que los chicos manipulen, porque si no, todo digital tampoco va a crear un aprendizaje significativo en su totalidad, porque recuerden que hasta los 10 u 11 años el estudiante está en la etapa de pensamiento concreto. Juliana, la etapa de pensamiento concreto, sí, si no lo toca o no lo percibe por sus sentidos, no existe. Los abstractos no existen. La capacidad de sumar en tu cabeza 10 más 10, 20 para un alumno de primer grado no existe. Todavía está trabajando en su pensamiento abstracto, pero no lo ha desarrollado. Es cierto, también inversión por los resultados, pero los resultados son favorables. Sí, es cierto. A veces uno tiene que invertir, es cierto. Pero es bonito. Es bonito cuando tú llegas a tu clase y tus estudiantes aprenden y avanzan, y cuando son seres humanos grandiosos y grandes y te saludan en la calle y corren a darte un abrazo porque se acuerdan de ti, uno llora de la emoción. Y creo que sí les conté, o sea, mi primer salón
por ahí por el 2011, creo, 10. Yo tenía cuarto grado de primaria. Eso fue uno de mis primeros salones. Y tenía una estudiante que era bien linda, de verdad, me ayudaba un montón, siempre súper dedicada, súper acomedida. Ella siempre participaba, le encantaba aprender. Hace un par de años me la encontré yendo a comprar a una de estas tiendas de cositas para perros. Estaba llevando a mi perrito para comprarle sus treats y esas cosas. Y estaba ella de veterinaria. Ella era la veterinaria encargada de la tienda, porque tienen un médico veterinario en cada una de estas tiendas. Y ella acababa de terminar la universidad, era su primer trabajo y se había graduado en medicina veterinaria. Y bajó corriendo, me abrazó, le hizo 500 perros 500 quecos a mi perrija. Se acordaba de su Miss de cuarto grado de primaria y me recordaba con cariño. Y eso es también algo que les comenté en la primera clase, creo. Nosotros podemos marcar a nuestros estudiantes de dos maneras. Tú escoges cuál. ¿Quieres ser el estudiante quieres ser el profesor del que se acuerden y digan qué chévere mi profe, cómo la quiero y si la veo en la calle voy a ir a saludarla sí o sí? ¿A la profesora a la que invito al reencuentro, a la que quiero ver de acá a 20 años? ¿O al profesor que te hizo odiar las matemáticas, que te hizo odiar la bioquímica, que te hizo odiar la física y que no quieres volver a ver un número nunca más en tu vida? Nosotros marcamos. Tenemos esa capacidad, tenemos ese poder. Tenemos el poder de dejar unos recuerdos marcados en la cabeza de nuestros estudiantes. Nuevamente, tú escoges cuál. Porque sí, tú escoges cuál. Y ahí es donde va lo que nosotros queremos ser como docentes. Sé el profesor que querías cuando eras chiquito. Sé el profesor que te hubiera gustado tener. Sé el profesor que te hubiera gustado recordar. Y si tuviste uno que recuerdas con cariño, sé como él. Copia lo bueno. Mejora lo que tuvo que mejorar él. Así nos hacemos grandes personas. Nadie ha terminado de crecer ni nadie ha terminado de mejorar. Trabajo colaborativo, justo lo que estábamos hablando. Si es virtual, puede ser por Google Docs, Slides, Canva, Padlet. Ahora, también tenemos trabajo colaborativo en la vida real, en face to face. Podemos hacerlos trabajar en papelotes, crear cosas, hacer proyectos, investigar. Y eso hace que al asociar y socializar, ellos aprendan mucho más. Tenemos también lo que es el Flip Classroom. Esto aplica para estudiantes más grandes porque implica mucha investigación. Uno lo puede aplicar desde cuarto grado de primaria, quinto grado de primaria, que ya su investigación es un poco más nutrida, es un poco más amplia para poder retener y tener información y poderla presentar a sus compañeros. Una vez me acuerdo que estaba haciendo formas de expresión artísticas. Estábamos trabajando en algo que se llama Unit of Inquiry. El colegio en el que yo trabajo trabaja con el Bachillerato Internacional y The Unit of Inquiry tiene que ver con todo lo que es la parte de ciencia social, personal social, social studies. A veces entra también matemática e inglés porque es transdisciplinaria. Y estábamos viendo formas de expresión artística. Y lo que hicimos fue, yo estaba con cuarto grado de primaria, cada uno de ellos, cada grupo, eran cuatro grupos, investigó una forma de expresión artística. Pintura, música, cerámica, y tuvieron que hacer un producto final con lo que ellos habían investigado y presentárselo a la clase. Hicimos un flip classroom. No solo hicieron su presentación en Canva o en Google Slides, tuvieron que crear un producto con esto que estaban investigando. Tuvimos una poesía, tuvimos una canción muy bonita, tuvimos un jarrón medio exótico, y los chicos presentaban lo que ellos habían investigado, le contaban a sus compañeros que no habían investigado ese tema y sus compañeros que no habían investigado tomaban apuntes de las cosas que consideraban importantes. Ellos se hicieron la clase. Y así estuvimos casi 3 semanas entre cada grupo que salía y obviamente luego el profesor, luego de un flip classroom, nutre esa información, porque obviamente, o sea, una información presentada por un estudiante no quiere decir que sea mala, pero hay cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración y nombrar, remarcar, explicar y desarrollar. Entonces, luego de un flip classroom, siempre vas a tener tú tu momento de explicar qué es lo que sus compañeros explicaron, parafrasearlo, simplificarlo, reducir la información para que tus estudiantes comprendan qué es lo que estás haciendo.
¿no? O que lo que aprendieron en el Flip Classroom, pero ayuda bastante. Tenemos también el andamiaje lingüístico, que son el uso de soportes visuales, glosarios, sentence frames, ayudas visuales, pictogramas y todas estas cosas que nos van a ayudar a construir el aprendizaje de acuerdo a la edad del estudiante. ¿Ok? Ahora, ¿qué retos podemos encontrar en el aprendizaje CLIL estando en el aula? Nivel desigual de inglés entre estudiantes. Eso es algo que todos nos está pasando. Lamentablemente, no todos nuestros estudiantes van a tener el mismo nivel de inglés y lamentablemente no todos nuestros estudiantes van a tener la capacidad de poder desarrollarse en el idioma a la misma velocidad. Habemos unos que tenemos facilidad para los idiomas, pero somos pésimos en matemáticas. Hay otros que son excelentes en matemáticas, pero son negados para el idioma. Y eso sucede porque lamentablemente no desarrollamos durante nuestro crecimiento tanto esa parte de nosotros, pero sí la otra. No quiere decir que no puedas o que no la tengas, quiere decir que no se estimuló a la par o a la misma dimensión que la otra y por eso es más fácil una que la otra. Nada más. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tratamos de utilizar ayudas visuales, tratamos de simplificar las indicaciones y tratamos de que el estudiante, teniendo oraciones más cortas o palabras más simples, pueda construir también lo que estamos haciendo. Acceso limitado a recursos tecnológicos, justo lo que nos comentaba su compañera hace un momento. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos... Ay, deme un segundo que se colgó mi mouse. My goodness, ya. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos el acceso limitado a los recursos? Sí, como les decía, es una dificultad, pero no es un impedimento. Podemos ayudarnos de mil dinámicas que no requieren tecnología para nosotros realmente poder trabajar. Podemos hacer rompecabezas con papel, podemos generar unscramble the sentences, podemos hacer completa la oración. O sea, hay formas en las cuales el material didáctico también es una gran ayuda para nosotros, para poder desarrollar estas clases de una manera lúdica y dinámica. Y la necesidad de formación del docente en CLIL y herramientas digitales. Sí, si nosotros no somos como que natos para estas cosas, mi caso con la tecnología, de verdad que yo era Pedro Picapiedra en la casa de los supersónicos cuando entramos a la digitalidad, tenemos que estudiar, aprender, meternos a cursos, porque es la única manera. Es la única manera en la cual vamos a poder aprender y tener esas herramientas que son necesarias en el aquí y el ahora. Los chicos ahora nacen con la tecnología bajo el brazo. Los chicos ahora nacen literal con la computadora en el dedo. Y eso, por ejemplo, cuando yo sí al inicio era partícipe de no darle celular tan pequeños o tablet porque eran muy pequeños. Y a mis hijos yo les di un celular de pantalla verde, como los Nokia que habían antes, ya así. Y mi hijo el menor, acostumbrado al touch, porque en algún momento sí había tocado la tablet, hacía así en la pantalla verde, porque él quería que pase. Y no pasaba porque tenía botones. Ellos ya vienen acostumbrados a eso. Ellos ya vienen con esto en la mano. Ellos crecen con esto. Ahora, depende de nosotros si vamos a dejar que sea una herramienta o sea algo perjudicial. Porque toda tecnología sin la correcta supervisión no funciona bien y no genera un aprendizaje correcto. Oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos nosotros al aplicar el aprendizaje CLIL y la tecnología en nuestra práctica docente? Uno, mayor motivación, porque ellos ya están con la tecnología, ellos ya vienen con la tecnología bajo el brazo y obviamente esto es causal que los motive mucho más el tener la gamificación en digital. Desarrollo de competencias digitales, lingüísticas y lingüísticas al mismo tiempo. Podemos generar el aprendizaje tecnológico, pero también el aprendizaje del idioma. Están integrados.
Preparación para el mundo global interconectado. Esto hace que ellos puedan ver otras realidades, que puedan conectar con cosas diferentes que la realidad que viven en su día a día. Enriquecimiento cultural a través de contenidos auténticos. Podemos ponerles situaciones, videos, cosas que pasan en el resto del mundo, a las cuales no van a tener acceso viviéndolas, pero sí van a poder verlas, analizarlas y opinar. Y más importante aún, aprender a respetarlas. Muchas veces, y eso es en su mayoría, vemos que la sociedad cada vez juzga con mayor facilidad. Y sí, juzga con mayor facilidad y no empatiza con los demás. Juzgamos lo que no conocemos, juzgamos lo que es diferente, pero eso no nos hace una mejor sociedad. Mejor sociedad vamos a ser cuando seamos capaces de ser empáticos con los demás. No comparto tu pensamiento, pero no lo juzgo, lo respeto. Vamos a ver los ejemplos que les decía y luego les voy a dar tiempo para que ustedes puedan generar su propio ejemplo. Un ejemplo de integración de CLIL y TICS para educación primaria. Vamos a ponernos en el supuesto de que estamos trabajando animales y su hábitat. El área es de ciencia y tecnología y vamos a escoger una estrategia CLIL. ¿Cuál va a ser mi estrategia CLIL? Voy a trabajar con el vocabulario para esto. Lion, giraffe, sabana, forest y todo lo que implica el vocabulario de los animales y su hábitat. ¿Cuál va a ser la estrategia TIC que yo voy a emplear para apoyarme para este aprendizaje? Un video interactivo de puzzle, puedo aplicar un Kahoot. Y luego, ¿cuál va a ser mi producto final? De repente puedo utilizar un Padlet, que ellos hagan un mural como el que nosotros tuvimos, ¿se acuerdan sobre nuestro viaje? Y que recibimos retroalimentación de nuestros compañeros. Puedes trabajar tu Padlet. Hay un Padlet que es una versión de Padlet que es amigable. Este, denme un segundito, por favor. Sino que me están pidiendo el link del examen porque ya van a tener su examen el día de hoy. Hoy como producto final van a tener ustedes el examen ya, el forms del examen de autorrespuesta que tiene las 4 sesiones que hemos trabajado. Tiene la información, es básicamente teórico. La parte práctica la hemos hecho durante la clase. Así que solamente es responder y mucha suerte. Espero que todos pasen su examen el día de hoy porque esa es la evaluación final del curso. Continuamos con lo que estábamos compartiendo. No veo mi pantalla. Aquí está. No, sí, ya está. Ahora sí. En lo que estábamos. Ya. Listo. Entonces, lo que estábamos conversando. Mi estrategia CLIL va a ser el vocabulario en inglés. De TIC utilizo Edpuzzle y Kahoot. Y mi producto final, un mural en Padlet. Ahora, también tengo la posibilidad de aplicar lo mismo en secundaria. Tengo mi tema, el cambio climático, el área, ciencias sociales o geografía, la estrategia CLIL, el uso de conceptos clave en inglés,
TIC, investigación en línea, presentación en Canva, y ya cuando son más grandes podemos pedir una presentación, podemos pedir una infografía, podemos pedir varias cosas que de repente en primaria pues todavía no tenemos la posibilidad porque lamentablemente son muy pequeños. Y luego como producto final tenemos el debate virtual, puedo abrir un foro. Puedo abrir un foro de debate, puedo pedir opiniones, puedo pedir que en el Padlet generen un feedback al comentario de sus compañeros y de esa manera enriquezco y socializo lo que estoy aprendiendo. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde Aquí. Vamos al ejercicio práctico. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a generar, ustedes mismos van a generar un esquema, así como el que les puse de ejemplo aquí, lo voy a volver a colocar para que lo tengan en pantalla, donde me van a escoger un tema, un área a trabajar, una estrategia CLIL que voy a emplear, un TIC con el que voy a ayudar el aprendizaje, ya sea uno de interacción para conocer, saberes previos y el otro para conceptualización, y el último que sea un producto. Aquí, por ejemplo, mi ticket es investigación en línea más presentación en Canva y mi estrategia CLIL, el uso de conceptos clave en inglés, ¿no es cierto? Como, no sé, global warming o whatever. Entonces, les voy a dejar aquí en la pantalla el ejemplo y ustedes en el chat me van a colocar el tema, el área, la estrategia, la TIC y el producto final. Vamos. Susi, el examen va a estar colgado en el Classroom al terminar esta clase. Pero sí, claro, o sea, si no sabes usarlo te va a costar tiempo, Kelly, pero ahí vamos a lo que decíamos de la zona de confort. Lo hemos aprendido en clase, puedes investigarlo, es súper amigable y de verdad que es bien divertido utilizarlo. Una vez que uno aprende, porque a mí también me costó mucho, es bien chévere. Es algo que podemos ir integrando nosotros a nuestra clase y vas a ver cómo te va a ayudar muchísimo, especialmente con los grandes. Los chiquititos todavía como que son muy pequeñitos y con las justas se escriben, ¿no? Pero en el caso de cuarto, quinto de primaria, sexto de primaria y secundaria, no sabes lo bien que les va. Y Padlet lo hemos abierto la clase anterior. Si revisas el video de la clase anterior, ahí está cómo utilizar Padlet. Bueno, chicos, empiezo a ver entonces, les voy a dar 10 minutos para que puedan hacer su clase y de acuerdo a esto, lo van colocando en el chat con todas las cosas que se está pidiendo. Tema, área, estrategia, TIC y producto final. Vamos. Me refiero al tiempo para cumplir con la tarea. No, Ruth, lo estamos haciendo en el chat. No estamos utilizando Padlet el día de hoy. Estaba respondiendo una pregunta de una compañera acerca del Padlet. Ustedes van a poner esta información en el chat. 10 minutos, vamos. Buenas noches, Pamela. Estamos haciendo un ejercicio tal cual el que estás viendo en pantalla. Lo que tenemos que hacer es crear uno nosotros y ponerlo en el chat. Sí, claro, sí. Pones tema verb to be. Ahora, ¿qué área estás trabajando? ¿Qué estrategia CLIL vas a utilizar? ¿Qué TIC te va a apoyar? ¿Y cuál va a ser el producto final de tu clase?
Muy bien, ya empiezo a tener las respuestas. Me encanta. A ver, hay de tema, lugares turísticos, área inglés, estrategia, vocabulario, perfecto. TIC, presentación en PowerPoint. Excelente. Producto final, hacer una infografía y presentarlo. Me encanta. Muy bien, Aide, muchas gracias. Excelente. Tema, verb to be, área inglés, estrategia, uso de los pronombres y conjugaciones del verbo to be. Ok, muy bien. TIC, uso de Life Worksheet. Excelente. Yo amaba los Life Worksheets en pandemia. Producto final, short dialogues en parejas. Excelente. Y así tú te aseguras que pueden aplicar lo que le estás enseñando en una situación de la vida real, en una situación significativa. Perfecto. Vamos con los demás, vamos subiendo para ir revisando. Si alguien quiere acotar algo, aportar algo, darles alguna idea a sus compañeros, también está bien. Ya hemos hablado del feedback, hemos hablado de el poder nutrirnos entre nosotros, siempre de maneras positivas, siempre de manera asertiva y siempre con mucho respeto, ¿verdad? A ver, 5 minutitos más y ya seguimos con la clase porque se nos va a acabar. Área inglés más ciencias, tercer grado, duración 90 minutos, The Water Cycle, ya, reads and understand different types of, y haces la competencia, explica los procesos naturales y sus interacciones. Ok, Rosa Indira, perfecto, pero no, ¿cuál sería entonces tu, ya, uso de TICs? Ok, Kahoot, video corto, Canva, Padlet, ¿y tu producto cuál sería? Tema, a ver, Kelly, Peruvian Heroes, área inglés, estrategia, pasado simple de los verbos, genial. TIC, Kahoot, producto final, póster en Canva y Book Creator. Me encanta, muy bien. Es más, los pósters en Canva son un hit. Y es más, si no queremos utilizar Canva, que hagan su póster en papelote. Era de lo más divertido cuando nosotros teníamos plumones y papelotes para trabajar. Tema, Healthy Lifestyle, área inglés. Estrategia, uso de vocabulario clave sobre la alimentación, rutinas y ejercicios. TIC, búsqueda en línea sobre hábitos saludables en adolescentes, creación de una infografía con Canva. Producto final, presentación oral en inglés de la infografía. Muy bien, me encanta, Mel. Gracias, muy bien, de verdad. Claro, ¿por qué? Porque cuando nosotros enseñamos, aprendemos el 80-90% de lo que estamos aprendiendo. Cuando nosotros escuchamos, 10, ni siquiera llegamos a 15. Trabajo en grupos, elaboración y del infográfico en Canva. Ok, trabajo en grupos, elaboración de infográfico en Canva en Genially. Muy bien, Rosindira, gracias. A ver, Juan Diego dice, geometría en la vida real, matemática, estrategia, uso de vocabulario y fórmulas en inglés, uso de GeoGebra para crear, manipular figuras, búsqueda de imágenes reales en línea. ¡Qué chévere! Producto final, presentación digital en inglés, Canva, PowerPoint, donde los estudiantes explican con ejemplos reales cómo se aplica la geometría en la vida cotidiana. Exacto. Donde saben que la pirámide de Egipto es una pirámide, que el cono de papel higiénico es un cono. Tema, Susi dice, de Solar System. Área, ciencias naturales. Proyecto colaborativo en grupo para investigar planetas usando vocabulario en inglés. Uso de Google Slide para crear presentaciones multimedia con imágenes, videos y texto en inglés. Presentación digital y grupal explicando características de cada planeta en inglés. Muy bien, gracias, me encanta. Marcia, adjectives, inglés. Su estrategia, vocabulario en inglés y su TIC, PowerPoint and Wordwall. Producto final, describir un amigo en Padlet. Muy bien. Las descripciones te van a parecer graciosísimas. De verdad que uno al final ahí ve cuando realmente ellos aplican lo que estamos enseñándoles. Yo tengo una alumna que describió a su abuela como un alien, porque estábamos hablando de migraciones y ella decidió que su abuela venía de Marte y la dibujó verde. Así que vale, cumplió con lo que yo quería, pero dudo mucho que su abuela en verdad haya venido de Marte, ¿no? Y que sea verde, pero bueno. Tema, pets, área, inglés, estrategia, onomatopeyas y uso de peluche. Muy bien. TIC, uso de videos en Edpuzzle y dibujos, sonidos de animales, producto.
Videos de los estudiantes haciendo los sonidos mientras la docente menciona los nombres. Perfecto, decodificación, me encanta. ¿Ven cómo uno empieza a generar estrategias, empieza a pensar, empieza a romperse la cabeza? Sí, no voy a negar de que ahora para nosotros es mucho más fácil porque tenemos a nuestro hermoso amigo ChatGPT, que personalmente yo también lo uso para varias cosas, especialmente para los correos. Cuando quiero mandar un correo a un papá, le digo, revísalo mejor a mi redacción y ponlo bonito, por favor. Este, sí, somos unos cracks. Nos ayuda un montón. De verdad que nos ayuda un montón. Pero también tenemos que ser conscientes de que mientras más utilizamos las ayudas de inteligencia artificial, menos estimulamos nosotros nuestra creatividad. Entonces, sí es una ayuda, sí es bueno, no te voy a decir no, no lo uses, no juzgamos acá, pero sí tratemos de siempre tener nosotros la idea base, nosotros desarrollar nuestra creatividad y pedirle a la IA que la desarrolle, pero yo ya tuve la idea, ya hice yo el proceso y decirle, mira, tengo esta idea, pero quiero aplicarlo con cuarto grado. Una ayudita, pues, y ahí nuestro hermoso chat GPT nos da todo lo que necesitamos saber acerca del mundo y podemos enriquecer nuestra enseñanza, nuestra docencia, pero no lo hagamos un sustituto, hagámoslo una herramienta que complemente, una herramienta que alimente, no un sustituto del proceso. Ni siquiera me voy a esforzar en pensar, le voy a pedir al que me diga qué hacemos. Ya estoy perdiendo yo el desarrollar mi creatividad. Y la creatividad es como el inglés, es ingrato. Si nosotros no lo desarrollamos, nos abandona y cada vez vamos a tener menos ideas porque no estamos estimulando esa parte del cerebro. Seguimos entonces. A ver, tema, simple present, estrategia, uso de los verbos auxiliares, TIC, uso de creación de infografía en cambio Genially. Muy bien, el Genially es un hit, yo lo amo. Presentación final, video de de los estudiantes hablando sobre las rutinas diarias, utilizando amigos y familiares, usando la fonética y pronunciación. Me encanta. ¿Qué mejor manera de hacerlos presentar algo que hablando de la gente que conocen y quieren? Tema, Environment Pollution, área, inglés más ciencia, estrategia, CLIL, conceptos y vocabulario sobre las R's. Muy bien, TIC, investigación en línea, me encanta. TikTok, también, que hagan un TikTok, ¿por qué no? Producto final, hacer un TikTok con fotos y videos, frases elaborando un objeto utilizando elementos reciclables, botellas de plástico, sorbetes y latas. Exacto. ¿Por qué no? Que elaboren su TikTok, que elaboren su blog, que hagan un artículo y que lo publiquen. Yo tenía una profesora en la universidad, en la maestría, que había hecho una página estas de Facebook, un grupo, y su parte de los productos de su clase era que nosotros hagamos artículos y los colguemos en este grupo que ella administraba en Facebook. Y cuando ella veía un artículo bueno, ella invitaba al estudiante a que lo publique en LinkedIn. Y era como que te decía, oye, es buenazo lo que estás diciendo, me encanta cómo lo has abordado, públicalo, ¿por qué no? Obviamente el pánico escénico acá de la gente modesta como yo, era como que, ay, no, qué roche, ¿qué van a decir? ¿Qué sabe esta mujer, no? Me decía, ¿por qué no? De 15 personas que lo lean, así una diga, oye, qué chévere, ¿no lo sabía? Ya ganaste. Si no, estás en el mismo lugar en el que estás ahorita, no compartiendo nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no dar ese paso fuera de la zona de confort? Y sí, o sea, muchas veces uno tiene que salir de esa zona y da miedo. Yo, por ejemplo, aunque no lo crean, tenía pánico escénico. Dar estos talleres para mí era así, brutal, porque me daba nervios. No sabía hablar delante de tanta gente adulta. Con los niños no me pasa, con mis estudiantes no me pasa con los adultos. Hasta que un día me invitaron y yo dije, ¿por qué no? Y me encantó conversar con gente, conocer diferentes cosas, el poder dialogar, el poder debatir, tener diferentes puntos de vista. Me enamoré. El salón que más he tenido ha sido un salón con 450 personas. Imagínense, 450 personas en un Zoom, 450 personas dando sus ideas, dialogando, debatiendo, habían de otros países. Fue increíble, una experiencia increíble. Pero si yo no hubiera dado ese salto el día que me dijeron, ¿por qué no?
Probablemente seguiría preguntándome qué hubiera sido si. Y miren, no nos hubiéramos conocido, no hubiéramos estado este mesecito juntos. Área, comunicación, tema, daily routines. Estrategia, aprender vocabulario y estructura gramatical para describir rutinas. Comunicación, communication, usar expresiones en inglés en actividades interactivas. Pair work and digital task. Muy bien. Cognition, ordenar, comparar y secuenciar acciones diarias. Producto, un póster digital con la rutina diaria creado en cambio Genially con imágenes, oraciones en presente simple. Tema, people who make a difference. Inglés y sociales. Estrategia CRIL, Past Simple, Pick Padlet, muy bien. Producto final, biografía de un personaje que promueva identidad en nuestro país. Me encanta. Ay, Linda Ivonne mandó foto de su Excel. Muy bien. Tema las mascotas, área humanidades, estrategia, adverbios y adjetivos, presentación en Canva de su TIC y su producto final, share pros and cons of having pets. Muy bien, porque es la mejor manera también de que nosotros podamos hacer que las personas tengan una producción oral, es dando una opinión. Ahí no hay respuesta mala, es lo que yo pienso, ¿no es cierto? A ver, continuamos entonces. Oh. No sé qué le echo a los cuadraditos que antes los veía en línea y ahora los veo en cuadrado y están todos chiquititos. No le digo, todavía sufro con la tecnología en algunas cosas yo. Seguimos entonces. ¿Por qué es importante la autoevaluación docente? Porque nos permite reflexionar sobre la práctica pedagógica, sobre nuestra práctica pedagógica. Nos ayuda a identificar fortalezas y áreas de mejora, promueve la autonomía y responsabilidad profesional y favorece la mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Justo lo que estábamos hablando hace un momento, no sé si se acuerdan, es que es muy importante que nosotros tengamos un mea culpa, manito al corazón, la otra al bolsillo y digamos, ¿realmente estoy mejorando mi práctica docente? ¿O me quedé enseñando lo mismo que enseñaba cuando salí de la universidad? Y me quedé ahí porque lo hacía bien, soy buena, pero las cosas cambian, la realidad cambia, las generaciones cambian. Y si nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort y no salimos a ver cuál es el mundo en el que estamos ahora, no vamos a poder llegar realmente a algo que necesitemos hacer llegar a nuestros estudiantes, porque nosotros tenemos que hacer llegar a nuestros estudiantes. Denme- Insisto, no sé qué le he hecho a mi pantalla, pero bueno. Entonces, seguimos. Herramientas de autoevaluación que puedo usar para mí, para mi plan de mejora. Rúbricas, criterios claros para evaluar mi desempeño, que eso generalmente me lo da el colegio. Diarios de reflexión, análisis personal de experiencias, qué hice, cómo lo hice, cómo resultó, qué puedo mejorar. Portafolio docente, tener evidencias de mi práctica pedagógica y las encuestas de percepción de los estudiantes y los colegas. Porque sí, a veces es difícil escuchar cuando tienes una crítica en una encuesta o por un colega, porque obviamente tu ego se ve afectado y dices, ay, pero si yo soy buena profe, sí, eres muy buena profesora, pero puede ser mejor. Y esas críticas, si son dichas de manera constructiva, te pueden ayudar a ser esa mejor persona, esa persona que estamos buscando ser todos nosotros. ¿Qué estrategias podemos usar para la retroalimentación constructiva? Uno, basarnos en evidencia observada. No es lo que a mí me gusta o no me gusta, es lo que estoy viendo y lo digo de manera constructiva. Uso lenguaje respetuoso y claro. Una crítica que está disfrazando un insulto no es constructiva. Tiene que ser respetuosa y clara. Equilibrar los comentarios positivos y las áreas de mejora. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la ley del sándwich? Ya, eso. Luego, proponer sugerencias y prácticas alcanzables. Tiene que ser algo que la persona pueda lograr. No le voy a decir, no, tú tienes que dictar 100 horas semanales y encima hacer toda la programación porque tú tienes que ser la super teacher. No, tiene que ser algo real, algo que le permita tener un balance también entre su vida personal y su vida profesional. Fomentar el diálogo y la reflexión conjunta. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo crees que puedes mejorar? ¿Qué es el plan de mejora docente? El plan de mejora docente es una herramienta para optimizar la práctica pedagógica.
Integra autoevaluación, retroalimentación y objetivos claros y orienta las acciones del docente hacia la mejora profesional. ¿Por qué es importante que yo tenga claro esto? Porque me va a llevar hacia una innovación y una mejora en la calidad educativa, en el servicio educativo que yo estoy brindando como docente. ¿Cuáles son los elementos clave de un plan de mejora docente? Primero, un diagnóstico inicial. Yo tengo que observar, y no una sola clase, porque de repente ese día le dolía la cabeza, le dolía la barriga y no es la misma. Tengo que ir en varias oportunidades para yo poder tener un feedback constructivo. Objetivos específicos y alcanzables. Tienen que ser alcanzables. Acciones concretas y estrategias de implementación. Yo puedo darte una recomendación y decirte, mira, me parece que esto fue bueno, pero si lo hubieras enfocado así, de repente podría ser mejor. Cronograma de ejecución, en cuánto tiempo podemos y tenemos que hacer esto, y la evaluación de seguimiento. Voy a venir, te voy a acompañar de nuevo, voy a estar a tu lado para darte la retroalimentación que tú necesitas. ¿Cuáles son las fortalezas que yo busco en un docente? Un buen manejo de grupo, el que utilice TICs, que tenga una comunicación efectiva, asertiva, una escucha activa. Todos esos son pros y fortalezas que yo busco en un docente. Áreas de mejora, que no diversifique estrategias, que todos los días haga lo mismo y lo enseñe igual. Que tenga una evaluación formativa más sistemática, o sea, que sea más en la sumativa y en los resultados que en el proceso. Que tenga buena gestión del tiempo de clase, porque muchas veces nosotros, si bien es cierto, programamos para 40, pero se hacen 2 horas, pero no puede ser que programemos para 40 minutos y se vuelvan 2 semanas. Tiene que haber una gestión acertada del tiempo. Ese es el ejercicio que hicimos y hoy hemos hablado de lo que es estrategias, de lo que es acompañamiento docente, de lo que es educación en CLIL, ayudándonos de TICS y cómo esto nos ayuda a nosotros a ser mejores en nuestra práctica docente. ¿Qué vamos a hacer para terminar? Porque ya nos quedan 10 minutos. Vamos a hacer nuestro ejercicio FODA. Van a coger un papelito y lo van a colocar, lo van a dividir en cuatro. Les voy a poner yo la matriz para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a hacer. Listo. A ver, ya está. Ok. Tenemos en pantalla entonces lo que es el análisis FODA. Tenemos fortalezas, experiencia de nuestros empleados, ubicación del local, servicio al cliente. Ok, en este caso nosotros vamos a ver como fortaleza nuestra experiencia. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi background? ¿A quién le he ganado yo? ¿Y qué es lo que hago bien? Esas son mis fortalezas. Debilidades. Por ejemplo, el desconocimiento del entorno, la calidad de tu enseñanza no sea buena o no sea la mejor, que de repente sientes de que no estás invirtiendo en tu educación, que podrías hacer mejor, cosas que tú creas que tienes que mejorar en tu práctica docente. ¿Qué cosas crees que deberías haber hecho mejor y por un tema de tiempo, presupuesto, qué sé yo, no lo has hecho? Oportunidades. ¿Qué oportunidades se presentan para tu carrera? ¿Qué oportunidades tienes? Ya sea el apoyo de tu institución, el hecho de que se abran nuevas líneas de negocio, que tú puedas ir a otros trabajos, que tú tengas oportunidad de crecer en tu trabajo, que tengas oportunidad de tener un cargo o una coordinación. ¿Qué oportunidades tienes tú dentro de tu trabajo? Y la última, amenazas. ¿Qué amenazas tienes tú? ¿Quién es tu competencia? ¿Qué personas son las que están compitiendo contigo por el puesto de coordinador que quieres, por el ascenso que quieres, por el aumento de sueldo que tienes? De repente que la crisis del COVID fue una amenaza, el hecho de tener que pasar a la virtualidad fue una amenaza, no todos éramos muy virtuales que digamos. Entonces, vamos a hacer nuestro propio análisis FODA. Yo les voy a dar 5 minutos para esto y con esto ya estaríamos terminando la clase y luego vamos a hacer un pequeño cierre antes de que nos pasen el link de asistencia. 5 minutos para que hagas tu análisis FODA y empezamos.
Listo. Ese análisis FODA, no voy a pedirles que lo compartan, eso es de nosotros, eso es para nosotros, pero sí ponlo en un lugar donde lo puedas leer, ponlo en un lugar donde lo puedas ver. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tú mejores como persona, veas qué es lo que tienes que mejorar y luego vas a poder ir trabajando esas pequeñas cosas que sientes que aún no has logrado ni has llegado a tu meta. Terminamos el día de hoy, siendo las 8:44. Ha sido un gusto estar con ustedes. De verdad que muchísimas gracias por acompañarme estas 4 semanas, por escucharme, por conversar conmigo, por hacer de esta clase amena para que se nos pase un poco más rápido. Y ha sido un gusto, de verdad, conocerlos a todos ustedes, el poder estar con ustedes. Y ahorita les van a pasar el link de asistencia en un momento. Invitamos a encender sus cámaras para tomarnos una foto con la profesora Juliana. Están encendiendo sus cámaras, Ana María, Rosa, Aide, Pamela, Grisel, enciende su cámara. Mel encendió su cámara, Ana, Lisbeth.